No se suponía que sobrevivieran. Una madre pastor alemán cojeando, llena de cicatrices, y aferrándose a la vida, protegiendo a su pequeño cachorro bajo una manta de pinos caídos y escarcha. Nadie sabía cuánto tiempo habían estado allí, afuera, pero cuando un agente escuchó un leve gruñido en su patrulla de invierno, lo que encontró lo perseguiría durante semanas, llamó a una mujer que no había tocado un estetoscopio en años. Una mujer cuyo corazón se había quedado en silencio después de perder a su hijo. ¿Qué pasó después? No solo salvó a 2 perros, trajo sanación a un hogar que pensaba que no tenía nada más que dar. Antes de comenzar, ¿desde dónde estás viendo? Deja tu país en los comentarios, y si crees en las segundas oportunidades para los animales, para las personas, para los corazones rotos, presiona el botón de suscripción, porque esta podría cambiar tu forma de ver el amor. La tormenta había pasado, pero su recuerdo persistía como el aliento en el cristal en las montañas Cascade, justo al norte de Pembridge, Oregón. El aire de la tarde todavía traía el aroma de la lluvia y la savia de pino humedeciendo la maleza y silenciando cada paso. Las nubes de arriba se diluyeron en volutas de color gris ceniza, y el bosque, generalmente, rebosaba de movimiento. Contuvo la respiración en el silencio posterior a la lluvia que había caído con fuerza la noche anterior, empapando los senderos cubiertos de musgo y haciendo que los arroyos poco profundos se hincharan a través de los caminos forestales. Los charcos brillaban en la tenue luz, mientras el cielo cambiaba del hierro al anochecer más profundo. La gente. Ryan Maroro guió su camioneta de patrulla lentamente a través del estrecho camino de grava. Los neumáticos crujían sobre las agujas de pino. Empapadas a sus 40 años, Ryan llevaba el tipo de quietud que uno no obtiene con la edad, sino por soportar más de su parte justa, de pérdidas alto y de hombros anchos, con una cara arrugada y cabello castaño, claro teñido de plata temprana, en las sienes. Llevaba su uniforme de agente, como si hubiera crecido en él sus pálidos ojos. Azul escaneaban el bosque, distraídamente escuchando a medias la estática en la radio. La mayoría de los días, las patrullas a través de las crestas exteriores de Pine Bridge eran sin incidentes osos, cerca de contenedores de basura ciervos, lanzándose hacia las carreteras el ocasional excursionista varado, pero desde que Zeus murió, cada milla de este bosque se sentía más solitario. Zeus había sido su compañero. K9 durante 8 años. Un enorme pastor alemán sable, con una lealtad inigualable e instintos agudos. El perro había recibido una bala destinada a Ryan en una redada de drogas hace solo 3 meses, aunque Ryan había regresado al deber con una resolución tranquila. Aquellos que lo conocían, pocos como ellos, notaron la sutil grieta en su voz cuando alguien mencionaba el nombre de Zeus. Y esta noche, con el bosque aún resbaladizo por la lluvia, y sin ningún sonido más que el bajo ruido de los neumáticos y el golpeteo de las gotas en las ramas peludas, esa grieta se sintió más amplia que nunca mientras reducía la velocidad para cruzar una alcantarilla estrecha. Su mirada se dirigió a la línea de árboles. Algo se había movido, un tic no del todo natural, demasiado bajo para ser un ciervo, demasiado deliberado para el viento. Detuvo el motor del camión al ralentí, tomó su linterna, salió. Las botas se hundieron ligeramente en el mantillo húmedo. Entrecerró los ojos hacia una pendiente rocosa, justo más allá de la zanja de Drinagintenses. Llegó el sonido débil, un gemido agudo y roto, no el llamado de un coyote ni el grito distante de un alce, sino algo más pequeño. El desesperado Ryan inclinó la cabeza, conteniendo la respiración, y luego lo escuchó de nuevo. Un sonido tenso y tembloroso como un dolor amortiguado en la garganta. Se movió con cuidado, evitando las ramitas más ruidosas, siguiendo el sonido que lo conducía debajo de una maraña baja de abetos y zarzas. Allí,
apenas visible debajo de una cornisa rocosa resbaladiza por el Musk, yacía una forma arrugada, no demasiado. Un pastor alemán demacrado y tembloroso. Yacía acurrucado firmemente alrededor de algo aún más pequeño. Sus costillas eran visibles debajo de su pelaje negro y canela enmarañado. Su pata trasera izquierda torpemente doblada debajo de su cuerpo. Junto a ella, no, casi debajo de ella, había un pequeño cachorro de quizás 4 meses. Su pelaje empapado, su vientre embarrado, sus ojos abiertos y vacíos como si no hubiera parpadeado en horas. El cachorro gimió de nuevo aunque apenas, como si cada respiración fuera un costo. La madre perra no gruñó, no levantó la cabeza ni mostró los dientes, solo miró fijamente. Sus ojos estaban apagados, ámbar teñido de fatiga inyectada en sangre, y había un anillo de piel sin vello alrededor de su cuello, señal de que una vez había estado encadenada. Ryan se agachó en voz baja y suave. «Hola, mamá», murmuró sintiendo que se le cerraba la garganta. «¿Estás bien ahora?», parpadeó, pero no se movió. El cachorro estornudó con un resoplido húmedo que hizo que la madre lo acercara. Instintivamente, con un débil movimiento del hocico, Ryan se quitó la chaqueta, avanzando lentamente y dejándola en el suelo junto a ellos. Few and déjà vu. Zeus una vez lo había guiado hasta un perro callejero herido, atrapado. Una vez oscuro, ahora teñido de gris ceniza, estuviera atado en un moño práctico y sus ojos color avellana tuvieran una tormenta silenciosa que se detuvo, pero no se extinguió. Sus manos estaban firmes, aunque no había practicado la medicina veterinaria en casi 4 años, que terminaron el día en que su hijo Ethan se desplomó en su cocina y nunca despertó. Un corazón sin diagnosticar. CO en Dijon dijeron que acababa de cumplir 16 días de intensive. Se había retirado a esta casa y había dejado que el mundo se encogiera a su alrededor. El crujido familiar de neumáticos sobre grava mojada la sacó de la memoria. Un camión del departamento del sheriff subía lentamente por el camino. Los faros se difuminaban en la niebla húmeda. Entrecerró los ojos y bajó del porche justo cuando el agente Ryan Marrero apagó el motor y salió. Llevaba algo envuelto en una chaqueta de franela. Algo en realidad. Una pequeña forma envuelta en el hueco de un brazo y un cuerpo inmóvil más grande contra su pecho. «Gracia», dijo en voz baja pero urgente. «Necesito ayuda, Gracia». No respondió de inmediato. Sus ojos cayeron al bulto en sus brazos, y por un segundo, sin aliento, pensó que vio la cara de Ethan otra vez, no el niño, sino el pastor alemán que solía adorar acurrucado junto a él. Mientras leía junto al fuego, Gracia sacudió la imagen. «¿Lejos? ¿Qué pasó?», preguntó con la voz quebrada por la inactividad. «Los encontré cerca de Hollow Ridge», dijo Ryan. Madre y cachorro, los pequeños, apenas respiraban. «No pensé que llegarían al pueblo, así que no terminó, no necesitaba». El instinto de Grace, latente pero no muerto, tomó el control. Trail, dentro de su casa, aún conservaba rastros de su antigua vida. Armarios forrados con gasa y guantes, estantes llenos de textos médicos y golosinas para perros, caducadas hace tiempo. En lo que solía ser el estudio de Ethan, todavía conservaba una mesa de examen portátil plegada contra la pared. Ahora se abría con un clic, con memoria muscular. Ryan depositó suavemente a la madre primero. Era más alta que la mayoría de los pastores, aunque el hambre la había ahuecado. Su pelaje, que alguna vez probablemente fue un patrón de silla de montar negro y canela intenso, estaba cubierto de barro y restos de pino. La vieja cicatriz de cadena alrededor de su cuello estaba irritada y en carne viva. Su pata trasera izquierda temblaba violentamente y dejó escapar un gruñido gutural bajo cuando Grace se acercó. No feroz, sino protectora. Sus ojos se clavaron en el bulto más pequeño en los brazos de Ryan. Grace se movió hacia el cachorro,
delgado y embarrado, su cuerpo rígido. Esa forma antinatural en que Grace reconoció demasiado bien una convulsión en etapa temprana. Él se está desplomando, dijo. Rápidamente. Ponlo aquí. Despejó un espacio en el banco forrado con mantas y abrió un cajón. Trabajando sin dudar, ahora sus manos encontraron el kit intravenoso. Bolsas de solución salina calentadas, el termómetro. Ryan retrocedió por unos Seifiu. Vio cómo los hombros de Grace se tensaban mientras insertaba la aguja en la pequeña pierna del cachorro. Creo que se llama Ash, dijo de repente. Grace levantó la vista. ¿Le estás poniendo nombre o no, la madre? Gruñó cuando lo dije como si significara algo. Grace no discutió. Volvió a su trabajo. La respiración del cachorro era superficial. Las almohadillas de sus patas estaban pálidas y su vientre estaba frío al tacto. Willow, murmuró distraídamente, colocando su mano sobre el costado agitado de la madre. Serás Willow. Las orejas de la perra madre se movieron al oír el nombre. Su gruñido se desvaneció, reemplazado por un sonido bajo y exhausto, mientras Grace conectaba la vía intravenosa y calentaba lentamente los fluidos. Su mirada se desvió hacia arriba y se fijó en Willows. No era el miedo habitual de los animales salvajes. Había algo más profundo, crudo, herido, comprensivo. Grace sintió que se le cortaba la respiración. Era la misma mirada que Ethan le había dado la mañana. Dijo que se sentía extraño antes de derrumbarse. Una mirada que decía algo anda mal. Pero confío en ti. Extendió la mano lentamente. Willow no se inmutó. Te está dejando tocarlo, dijo Ryan en voz baja. Ni siquiera me dejó acercarme. Cuando los encontré, Grace asintió, apenas registrando sus palabras. Sus manos se movían con una intensidad que no la había visitado en años. Colocó una toalla caliente sobre el cuerpo de Ash y luego ajustó la almohadilla térmica debajo de él. ¿Lo logrará?, preguntó Ryan. Después de un momento Grace dudó. No lo sé, pero no lo dejaré ir sin intentarlo. Durante horas se quedaron en la habitación. Grace se movía entre inyecciones y susurros de consuelo. Ryan guardó silencio por el rabillo del ojo. Sus ojos rara vez se apartaban de Willow. Finalmente, los espasmos de Ash se ralentizaron. Su respiración se estabilizó ligeramente. Su pecho se elevó con más ritmo. Cuando Grace se quitó los guantes, se dio cuenta de que sus manos temblaban no de miedo, sino por el peso de un propósito que no había sentido en tanto tiempo. Los mantendré aquí, dijo en voz baja, casi para sí misma. Ryan se enderezó. ¿Estás seguro? Tiene miedo, y él es frágil. Un refugio no los ayudará ahora mismo. Necesitan consistencia. Calman, su voz se suavizó. Necesitan a alguien. Apenas movía la cola, se movía con cautela, no con curiosidad, y cuando se sobresaltaba, se congelaba en lugar de estremecerse. Era un silencio que reconoció del veterano que una vez trató en colaboración con los escolares de Ethan, que había regresado de la guerra con heridas invisibles cosidas detrás de los ojos. Grace se agachó a su lado, con las rodillas crujiendo por la edad y el desuso. «Buenos días, Ash», susurró. «Listo para un baño, Nash». No se movió. Sus orejas se crisparon, pero su cuerpo permaneció acurrucado. Grace le dio espacio. Nunca lo obligó a tocarlo. En cambio, calentó un paño con agua de la tetera y luego le secó suavemente las comisuras de los ojos y detrás de las orejas. Lo dejó inmóvil. Salvo por el ligero temblor en sus patas traseras, Willow se levantó. Su cabeza observaba ligeramente cada movimiento. Grace sostuvo su mirada y asintió, simplemente limpiándolos. Eso es todo. Willow volvió a descansar la cabeza, aunque sus ojos permanecieron abiertos. Más tarde esa mañana, Grace llenó una tina de plástico cerca de la estufa, agregando unas gotas de jabón de avena. La forró con una toalla para agarrarla y luego colocó una segunda en el suelo junto a sus rodillas. Ash observaba desde la chimenea, inseguro en Grace,
No lo llamó. Se sentó en silencio, golpeando el borde del recipiente con los dedos. De unos largos minutos, Ash se levantó lentamente y caminó hacia ella. No por confianza, sino por hábito, una obediencia aprendida, nacida de algo más. Mientras lo colocaba en el agua tibia, sus piernas se tensaron, sus ojos se abrieron de par en par. Ella lo silenció, presionando suavemente una palma en su espalda. «¿Estás bien?», dijo. «Nadie te va a lastimar». Durante los primeros minutos, él le permitió verter agua a lo largo de su columna vertebral. Luego, mientras ajustaba un cierre de metal en el fregadero cercano, solo un sonido inofensivo, apenas audible, ocurrió en un clic metálico agudo. Ash retrocedió al instante. Su cuerpo se sacudió hacia los lados, garras luchando contra el borde húmedo del recipiente. Con los ojos llenos de pánico, dejó escapar un suave grito gutural, no de dolor sino de recuerdo. Grace se congeló y luego cerró el grifo por completo. «Lo siento», murmuró. «No quise decir». Ash se había encajado en la esquina de la bañera, presionando la cabeza hacia abajo, los hombros encorvados. Willow se quedó de pie con las piernas rígidas, observando desde el otro lado de la habitación. No gruñó, no se movió, pero sus ojos estaban fijos en Grace con la intensidad de una advertencia. Grace se recostó en su asiento. El corazón latía con fuerza. Ese sonido, el tenue tintineo de metal sobre metal, había desencadenado algo. No era solo miedo, era antrama, un recuerdo marcado demasiado profundo para que la lógica lo borrara. Después de secar a Ash y convencerlo de que volviera a tumbarse junto al fuego, Grace se retiró a la cocina. Con las manos ligeramente temblorosas, se sirvió una taza de café, pero no se la bebió. En cambio, miró por la ventana hacia los árboles cubiertos de niebla. Habían estado encadenados, o enjaulados, o peor, visto señales de ello en perros rescatados de ring de pelea, abstinencia, hipersensibilidad al sonido, estremecimiento al levantar las manos. Pero Ash no solo le tenía miedo a la gente, le tenía miedo a la rutina, a lo que vendría después. Grace regresó a la sala de estar y se sentó frente a Willow. La perra madre seguía observando, sus ojos entrecerrados, pero tranquilos. «Lo mantuviste con vida», dijo Grace, en voz baja. «No sé cómo, pero lo hiciste». Willow parpadeó una vez, y Grace se inclinó hacia adelante. «Y alguien intentó destruir eso. Alguien te encadenó, te lastimó, y los dejó a ambos para morir en un bosque durante una tormenta, y aún así sigues aquí». Se frotó el pulgar contra la tela de sus vaqueros. El dolor en su pecho cambió. Un dolor familiar, pero de alguna manera suavizado por la presencia. No había hablado tanto en una sola mañana en años, y ni siquiera estaba segura de que los perros lo entendieran. Pero algo le decía que sí. El resto del día transcurrió lentamente. Ash comenzó a comer con más ganas cuando Grace se quedó sentada al otro lado de la habitación. Willow le permitió a Grace vendar suavemente lo peor de la lesión de su pierna. Sin gruñidos, solo vigilancia mientras caía la noche y el fuego crepitaba de nuevo. Grace abrió el viejo diario de Ethan. No lo había tocado desde el funeral. Dentro, la contraportada era un boceto, un dibujo infantil de un pastor alemán. Orejas demasiado grandes. Cola enroscada. Un nombre escrito en mayúsculas debajo. «Zeus». Grace sonrió levemente y luego miró al otro lado de la habitación hacia Ash, acurrucado contra el vientre de su madre. Tal vez pensó que así es como comienza la curación. El viento era más suave esta noche, flotando entre los altos pinos, como una vieja canción de cuna. Medio recordaba. La lluvia había pasado hacía 2 días, y ahora los bosques que rodeaban Pembridge, Oregón, estaban lo suficientemente secos como para zumbar con los insectos de la tarde y el susurro de los ciervos distantes. Las estrellas, rara vez visto a través del cielo nublado habitual, se había abierto paso a través de las nubes en puntitos plateados
y la luna colgaba baja sobre la cabaña de Grace Atwood, como un ojo vigilante en el porche. Una única linterna parpadeaba, proyectando un brillo dorado sobre los tablones desgastados y la taza de cerámica desportillada. El pequeño dispositivo en su mano, Willow no la había seguido, pero tampoco había retirado a Ash. Simplemente observaba desde las sombras de la sala de estar, su cuerpo quieto, pero alerta. Sus. Grace susurró suavemente, pausando la grabación. ¿Te acuerdas de él, no? Willow no respondió de ninguna manera humana, pero volvió a bajar la cabeza sin eso. Tensión cautelosa habitual, y por primera vez, desde que llegó, su cuerpo se suavizó. Ante la ausencia de Ash, no alerta, no vigilando, solo descansando, Grace apagó la grabadora y la colocó junto a su taza. Se quedó sentada un rato más, mirando los árboles. El porche crujió una vez cuando Ash subió lento e inseguro, y se sentó a unos metros de su silla. No se acurrucó, no buscó el contacto, simplemente se sentó, como si la voz que había escuchado significara algo que no podía explicar durante mucho tiempo. Ninguno de los dos se movió, y esa noche, cuando Grace se levantó para entrar, encontró a Willow y Ash acurrucados, juntos, en el centro de la sala de estar, no escondidos en la esquina. La respiración de Willow era constante, la cabeza de Ash descansaba contra su flanco. Durmió toda la noche, y Grace, por primera vez en mucho tiempo, también lo hizo. El invierno llegó a Pinebridge sin un rugido, pero con una persistencia silenciosa, del tipo que se deslizaba durante la noche, escarchando las ventanas con encaje y cubriendo el suelo del bosque con un silencio de blanco. La cabaña de Grace Atwood, ubicada en el borde del bosque, justo más allá del límite del condado, parecía había sido suavemente doblada en una bola de nieve. El humo flotaba desde la chimenea de piedra, enroscándose a través de las ramas desnudas, y el crujido de las patas suaves contra la tierra polvorienta era el único sonido que se atrevía a perturbar la quietud matutina dentro de la cocina. Grace estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo un tazón de cerámica de caldo de pollo caliente, su cabello atado flojamente en la nuca se había encrespado ligeramente por el calor de la chimenea. Llevaba una camisa de franela, metida en pantalones de lana, y calcetines gruesos que se amontonaban en sus tobillos. Aunque se movía con la economía suave de alguien acostumbrado a la soledad, sus ojos seguían cada movimiento afuera, con silenciosa alerta. Willow estaba de pie, justo más allá del porche. Sus patas se hundieron ligeramente en la nieve. El pastor alemán adulto, una vez esquelético y enroscada por la tensión, ahora soportaba más plenitud a través de su cuerpo. Su pelaje, aún desigual en parches, pero limpio, captaba la luz de la mañana en ámbar y humo. Mantenía la cabeza alta, las orejas giraban con cada sonido, pero su cola ya no estaba metida. Aún no se acercaba a los escalones, por Sadie tú, observando la puerta con cautelosa curiosidad, cerca de la cerca del jardín. Ash saltaba por la nieve como un niño saboreando la libertad. El cachorro de 4 meses, todavía delgado pero vivaz, hundía el hocico en los montones de nieve y rebotaba ante copos invisibles. Sus orejas, una mitad colgando y la otra decididamente erguidas, se movían con cada aleteo. Había alegría en sus movimientos, una alegría cruda y sin refinar, como si el miedo se hubiera desvanecido con la escarcha y el juego. Grace abrió la puerta lentamente, salió al porche. El frío le mordió la piel, pero no su determinación. Bajó el cuenco al escalón superior. «Hace calor, Willow», dijo en voz baja. Willow no se movió de inmediato, pero luego, con cautela, avanzó 3 pasos y luego 4 hasta que estuvo justo al alcance de la pelota. Sus movimientos eran rígidos, especialmente la pata trasera, que aún se recuperaba de un viejo descanso, pero ella no se inmutó.
Sus ojos se encontraron con los de Grace por un breve segundo de descuido. Fue entonces cuando el crujido de neumáticos de grava rompió el silencio. Grace levantó la vista para ver una camioneta del departamento del sheriff entrando en la entrada. El vehículo estaba cubierto de sal de carretera. El tren de aterrizaje estaba cubierto de nieve. El agente Ryan Marrero salió y cerró la puerta silenciosamente, con cuidado de no asustar a los perros. Llevaba una parca de lona verde sobre su uniforme, un gorro calado hasta las orejas. Su rostro estaba rubicundo por el frío, sus ojos azul pálido, cansados pero amables. A los 41 años, Ryan tenía el porte de alguien hecho para la firmeza, alto, de pecho ancho, pero templado por largos años de pérdidas silenciosas. Se acercó lentamente. Sus botas crujieron sobre la nieve. Nash lo vio primero. El cachorro giró a mitad de camino, se congeló por un segundo y luego, sin previo aviso, corrió directamente hacia él. La lengua, la cola, azotando el aire. Ryan parpadeó. «Bueno, mírate», murmuró mientras Eshe se hundía en sus piernas. El cachorro dio un ladrido de alegría y se puso de pie sobre sus patas traseras, presionando contra el pelaje de Ryan. Grace se bajó del porche brazos cruzados, más por la emoción que por el frío. «Nunca he hecho eso antes con nadie más que conmigo». Ryan se agachó frotando suavemente las orejas de Ash. «Supongo que tengo suerte», dijo, y luego agregó después de un momento, «o tal vez me recuerda». Willow había dejado de comer. Se quedó quieta cerca de los escalones, observando la interacción cuidadosamente. Sus ojos seguían cada movimiento, pero su cuerpo permaneció plantado sin gruñir, sin retroceder. Grace siguió su mirada todavía. Es cautelosa. Su pecho que se negaba a quedar sin respuesta, la forma en que Willow nunca relajó por completo el miedo que se enroscaba dentro de los huesos de Ash como un segundo esqueleto. No eran solo perros callejeros, eran sobrevivientes, y eso significaba que algo había sobrevivido. Había comenzado a hacer llamadas silenciosas. Un guardabosques en el servicio regional de vida silvestre, un contacto en la Sociedad Protectora de Animales, un oficial de policía retirado llamado Walt, que ahora tenía una tienda de cebos junto al río Willamette, pero aún recordaba los informes del caso y todo apuntaban aquí. El sitio había sido una vez el centro de una operación de cría ilegal, sin licencia, sin regulación y brutal. Había sido allanado hace más de un año, después de múltiples quejas y un aviso de un conductor de reparto que informó haber escuchado gritos que no sonaban humanos. Los operadores fueron acusados y multados, pero con recursos limitados. No se habían encontrado todos los perros. Algunos, Walt había dicho sin rodeos, se creía que habían sido abandonados en el bosque antes de la redada. Ryan se abrió paso a través de una espesura de maleza ahora cubierta de hielo. El sendero que conducía a una cerca de alambre hundida, la mayor parte, se había derrumbado bajo las ramas caídas y el abandono. Más allá vio las ruinas de lo que debieron haber sido las perreras, los corrales de metal retorcidos en pedazos rotos, formas de lonas mohosas colgando como velas rotas, una estructura de cobertizo medio quemada, agazapada en la nieve. El olor a óxido viejo y moho aún persistía. A pesar de los meses, caminó con cuidado entre los escombros, su aliento visible en el aire. Tomó fotos con el teléfono de su departamento, documentando el sitio aunque sabía que no traería cargos. No se trataba de eso. Ahora se trataba de la confirmación de una historia que comenzaba a tomar forma en los márgenes. Se arrodilló junto a una de las perreras derrumbadas y notó algo medio enterrado bajo las hojas con costra de hielo. Al apartarlo, encontró una pequeña etiqueta de metal. Estaba desgastada y rayada, el grabado descolorido, pero aún legible. Ryan miró. La etiqueta estaba sujeta a un trozo de collar de nylon rojo deshilachado, casi completamente desenrollado.
Las letras eran profundas, probablemente grabadas en lugar de estampadas. Milo no era el nombre de Ash. Eso estaba claro, pero Willow podría haber sido alguna vez. Milo le dio la vuelta a la etiqueta en la parte de atrás, apenas visible. Era un número de teléfono parcial, código de área 541. El mismo que Pinebridge, quien quiera que haya nombrado a este perro, había vivido cerca. Él se quedó guardando la etiqueta en el bolsillo y echó otro vistazo lento alrededor del sitio. Cada bolígrafo roto, cada cadena rota, era una pregunta que Willow no podía responder, y Ash era demasiado pequeño para recordarlo. Pero este lugar los había moldeado, los había marcado, explicaba la marca de la cadena en el cuello de Willow. El ruido provocó pánico en los ojos de Ash. La forma en que Willow todavía se estremecía cuando las puertas se cerraban demasiado rápido en el coche. Ryan abrió el cuaderno que guardaba para los pensamientos que no quería. En los archivos del departamento, escribió la palabra Milo en la parte superior de una página en blanco debajo. Confirmó la vista abandono. Probablemente Grace debería saberlo. Hizo una pausa, bolígrafo flotando. Luego agregó casi como una ocurrencia de último momento. Ash no se inmutó cuando me acerqué hoy por primera vez. El camino de regreso era lento, serpenteando a través de curvas cerradas cubiertas de nieve que ofrecían destellos del vasto bosque que se extendía hacia el norte como una herida abierta. Ryan seguía pensando en el nombre. Milo era un nombre simple, pero ahora tenía peso. Era evidencia, tal vez no en el tribunal, pero en la comprensión. No llamó a Grace de inmediato. En lugar de eso, condujo directo hasta allí. Ella abrió la puerta en su silencio habitual, un chal de lana sobre su camisa de franela, cabello atado, ojos cansados pero cálidos. Pensé que estaría cerca, dijo Ash, que seguía vigilando la entrada. Ryan entró, sacudiéndose el frío. El calor del hogar lo recibió en oleadas. Willow yacía cerca del fuego, con la cabeza en alto, alerta, pero no ansioso. Ash con su carrera irregular y olfateó la chaqueta de Ryan con entusiasmo. Ryan se agachó y frotó las orejas del cachorro. Luego se encontró con los ojos de Grace. Descubrí de dónde venían. La expresión de Grace cambió, no de sorpresa, sino de la lenta tristeza de la confirmación. ¿Qué tan mal estuvo? Ryan se puso de pie, sacando la etiqueta de su bolsillo. Ya era bastante malo. Estaba enterrada cerca de uno de los corrales. Milo podría haber sido su nombre antes, o tal vez el de otra persona, pero estaba cerca de su lugar. Se sintió mal dejarla. Grace sostuvo la etiqueta pasando los dedos sobre las letras. Sus labios se separaron ligeramente por un hablo. Willow se puso de pie y se acercó a ellos. Olió la etiqueta en la mano de Grace y luego sin gruñir, erizarse. Miró a Ryan con la cabeza ladeada, las orejas medio levantadas, no por miedo, por curiosidad. Algo había cambiado. El viento comenzó a aullar antes que la nieve. Comenzó como un gemido bajo en los árboles, a las afueras de Pinebridge, Oregón. Un aliento frío que bajaba de los picos de las cascadas, haciendo vibrar los cristales de las ventanas, y tirando de los aleros con dedos invisibles. Golpeó un trozo de nieve compacta, y antes de que pudiera agarrar el poste de madera, cayó. Su costado izquierdo golpeó el suelo helado con un golpe sordo, y su aliento se desvaneció en una nube de dolor. Algo explotó cerca de su caja torácica, y una agonía candente le recorrió la cadera. Intentó moverse, pero el mundo se inclinó. Su visión se nubló. El frío la inundó como una marea creciente. Dentro del corral, Willow ladró con fuerza, con la cola en alto. Luego ladró de nuevo, más fuerte, más insistente, una advertencia envuelta en pánico. Ash, que había estado husmeando por el porche, la oyó primero. Corrió hacia el corral, ladrando a un ritmo entrecortado, agudo y frenético. Rodeó a su madre
y luego se lanzó hacia la entrada, donde acababa de aparecer la camioneta del sheriff. Ryan Maroro, alto y corpulento, con su parca verde, había llegado con leña fresca y un recipiente con estofado de venado. Apenas había cerrado la puerta tras él cuando oyó, ladrando, no juguetón, no emocionado, urgente. Se movió rápido siguiendo el sonido hasta la perrera. Su linterna iluminó la silueta de Grace, medio enterrada en la nieve cerca de la cerca. Inmóvil. «Grace», gritó, ya corriendo. Llegó a su lado y se arrodilló, quitándole la nieve del abrigo. Sus ojos se abrieron, pero no pudo hablar. Tenía los labios azules, su respiración era superficial. «¿Estás bien?» «Te tengo», dijo. Le tomó el pulso y la levantó en brazos. Willow ladró de nuevo y se quedó en silencio. Retrocedió, mientras Ryan llevaba a Grace hacia la cabaña. Ash la siguió, mordisqueando el abrigo de Ryan, y luego corrió hacia adelante, como para despejar el camino. El calor era abrumador después de la oscuridad helada. Ryan recostó a Grace suavemente en el sofá cerca del fuego. La cubrió con mantas y pidió una ambulancia, aunque sabía que podría no llegar hasta la mañana. Las carreteras ya estaban heladas. La preparó té, encontró una almohadilla térmica y se quedó cerca. Willow se sentó junto a la puerta mirando a Grace, con todos sus músculos alerta. Ash yacía a sus pies, con la cola golpeando suavemente. Grace tardó 1 hora en hablar. «Me resbalé», susurró. «Lo sé», dijo Ryan. «Tienes suerte. Nada roto. Solo moretones». Pero si Willow no hubiera ladrado. Grace asintió lentamente, sus ojos parpadeando hacia los 2 perros que me salvaron. Ryan no la corrigió más tarde, después de que los analgésicos amortiguaran los bordes afilados de su aliento, y el viento muriera en un suave suspiro afuera. Grace miró las formas que descansaban cerca de la chimenea. Willow, ahora completamente dormida por primera vez en días. Su cachorro se acurrucó bajo su barbilla. «Quiero quedármelos», dijo ella. Ryan levantó la vista. «Los has estado guardando, quiero decir, legalmente, de forma permanente. Solicitaré una licencia o los permisos que necesite. Sé que ya no ejerzo». Hizo una pausa y luego lo miró a los ojos. «Esto no es solo un rescate, es familia». Ryan asintió lentamente. Y luego, hagámoslo oficial. La primavera llegó a Pinebridge, no con fanfarrias repentinas, sino con suaves cambios. Un viento que se suavizaba, la lenta retirada de la nieve derretida, los troncos de pino, y el regreso del canto de los pájaros con la luz temprana. Había pasado 3 meses desde aquella noche tormentosa en la que todo cambió. Y ahora el aire contenía el tenue aroma a tierra descongelada y algo más dulce bajo la esperanza. La cabaña Atwood se mantenía como siempre, desgastada y envuelta en hiedra, pero ahora el porche florecía con hierbas en macetas y pequeñas flores silvestres. Grace había trasplantado del borde del bosque. Una mecedora crujió lentamente bajo el peso de una mujer. Una vez rota, pero ya no hueca, Grace Atwood estaba sentada con un libro abierto en el regazo, su cardigan sobre los hombros. El chal que Ethan le había regalado años atrás, ahora lo llevaba alrededor de las rodillas. 48, su rostro mostraba el dolor con una gracia silenciosa, pero sus ojos color avellana y claros habían perdido el frágil brillo de la soledad. Eran más suaves, ahora especialmente cuando miraban hacia abajo a los 2 cuerpos acurrucados. Junto a ella, Sauce yacía en el porche junto a la silla de Grace, sus largas extremidades dobladas cuidadosamente bajo sus ojos medio cerrados en el calor del sol del mediodía. Su pelaje, una vez irregular y enredado, había crecido y alisado de nuevo el pelaje negro y tostado, ahora saludable con un brillo suave, aunque su pata trasera todavía cojeaba. Se movía con renovada dignidad, cada paso deliberado, cada mirada ya no cautelosa sino firme. Alrededor de su cuello colgaba un nuevo collar, hecho a mano de cuero marrón. Trenzado, 2 etiquetas tintineaban suavemente
Cuando se movía una era brillante y recién grabada. Sauce, la otra más vieja, y Dilet decía, Milo, el nombre de su pasado, ahora honrado, en lugar de oculto. La gracia había unido a los dos en el mismo bucle, un puente simbólico de lo que era a lo que ahora es el Fresno. Se había convertido en un torbellino vibrante y desgarbado de travesura y afecto. Ya no era el cachorro tembloroso que se encogía ante los sonidos metálicos. Ahora corría por el patio con piernas cómicamente largas y un entusiasmo que se derramaba en todo lo que tocaba. Adoraba perseguir mariposas que nunca atrapaba, ladrarle a las ardillas que se burlaban de él desde los árboles y dormir con la nariz enterrada bajo el codo de Grace siempre que ella se quedaba quieta el tiempo suficiente. Tenía una oreja caída que nunca se levantaba del todo, lo que le daba una expresión permanentemente inquisitiva que solo hacía que Grace lo amara más. El papeleo había llegado hace 2 semanas, después de meses de visitas domiciliarias de observación y evaluaciones de carácter de Piner Rescue Services. A Grace se le había otorgado oficialmente la tutela permanente de ambos perros. Había sido más sencillo de lo esperado, gracias al apoyo y testimonio del agente Ryan Marrow. El propio Ryan había seguido visitando la cabaña con regularidad, aunque nunca en uniforme. A veces traía suministros, a veces café y a veces él simplemente se sentaba junto a Grace en el porche, ambos observando a los perros sin necesidad de decir mucho. La cabaña ya no estaba silenciosa en la dolorosa forma en que alguna vez lo estuvo. Ahora respiraba, exhalaba historias y lamentos, y el suave Rose, de patas sobre pisos de madera, contenía risas de nuevo. Aunque solo fuera en pedazos, contenía paz. Grace se agachó y arañó detrás de las orejas de Willow. El perro mayo R dio un suave bufido, moviéndose ligeramente para que su cabeza descansara contra los pies descalzos de Grace, ceniza, tendido sobre su espalda con las patas en el aire. Se estremeció una vez en un sueño bañado por el sol. Grace sonrió. No había pensado que volvería a sentirse así, como si una vida aún fuera posible después de lo peor, como si algo bueno aún pudiera encontrarla. No en grandes gestos, sino en la silenciosa persistencia de un amor que no pedía ser ganado. Una brisa agitaba los árboles enviando luz del sol a través de las agujas en rayos dorados. Las campanillas de viento en el porche tocaban una melodía dispersa a lo lejos. Un halcón gritaba sobre las crestas. Su voz resonaba en los huecos. Grace cerró su libro y se inclinó. De vuelta en la silla miró hacia el bosque, con el corazón lleno. El peso del pasado nunca la abandonaría por completo. Pero ahora descansaba de manera diferente, menos como una carga, más como raíces, y en ese momento con Willow respirando suavemente, a su lado ceniza, retorciéndose y sueños de charcos de barro y ardillas listadas, y el bosque, zumbando a su alrededor, supo que este era su hogar a veces. Dios no envía milagros con relámpagos o truenos, a veces los envía silenciosamente envueltos en pelaje embarrado, con piernas temblorosas, ojos hundidos, y un nombre que ya ni siquiera pueden recordar a veces. Los ángeles que envía no vuelan, cojean, y sin embargo caminan directo a nuestras vidas, y nos enseñan a amar de nuevo. Willow no vino a sanar el mundo, vino a proteger a su cachorro, pero al hacerlo suavizó un corazón que se había quedado en silencio. Le recordó a Grace que la pérdida no significa el final, que el dolor puede sentarse junto a la alegría si somos lo suficientemente valientes para dejarlo. Y Ashbone, en el dolor llevado por la nieve y criado en una esperanza silenciosa, no solo aprendió a correr, nos recordó lo que significa confiar de nuevo. Tal vez la próxima vez que veas un perro con un ojo nublado, o una cicatriz en su costado, o alguien que camina un poco más lento, que no habla tan fuerte, recordarás esta historia, y recordarás que los milagros no siempre llegan con una armadura brillante. A veces se acurrucan a tu lado, en un columpio del porche, en la luz tenue de la primavera. A veces
parecen redención con 4 patas. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Deja un comentario a continuación y cuéntanos sobre el animal que cambió tu vida. Suscríbete para escuchar más historias reales de esperanza curativa y el poder silencioso del amor. Y que Dios te bendiga a ti y a cada alma que alguna vez hayas ayudado, ya sea que caminen sobre 2 piernas o dolorosa, forma en que una vez fue, ahora respiraba, exhalaba historias y lamentos, y el suave roce de patas sobre pisos de madera. Contenía risa otra vez, aunque solo fuera en pedazos. Contenía paz. Grace se agachó y arañó detrás de las orejas de Willow. El perro Mayo R dio un suave bufido, moviéndose ligeramente para que su cabeza descansara contra los pies descalzos de Grace. Ceniza, tendido sobre su espalda con sus patas en el aire, se estremeció una vez en un sueño bañado por el sol. Grace sonrió. No había pensado que volvería a sentirse así, como si una vida todavía fuera posible después de lo peor, como si algo bueno todavía pudiera encontrarla, no en grandes gestos, sino en la silenciosa persistencia de un amor que no pedía ser ganado. Una brisa agitaba los árboles enviando luz del sol a través de las agujas en rayos dorados. Las campanillas de viento en el porche tocaban una melodía dispersa a lo lejos. Un halcón gritaba sobre las crestas. Su voz resonaba en los huecos. Grace cerró su libro y se reclinó en la silla. Miró hacia el bosque, su corazón lleno. El peso del pasado nunca la abandonaría por completo. Pero ahora descansaba diferente. Menos como una carga, más como raíces. Y en ese momento, con Willow, respirando suavemente a su lado, Ceniza retorciéndose y sueños de charcos de barro y ardillas listadas y el bosque zumbando a su alrededor, ella supo que este era su hogar. A veces Dios no envía milagros con relámpagos o truenos, a veces los envía silenciosamente envueltos en pelaje embarrado, con piernas temblorosas, ojos hundidos, y un nombre que ya ni siquiera pueden recordar. A veces los ángeles que envía no vuelan, cojean, y sin embargo, caminan directo a nuestras vidas y nos enseñan a amar de nuevo. Willow no vino a sanar el mundo, vino a proteger a su cachorro, pero al hacerlo, suavizó un corazón que se había quedado en silencio. Le recordó a Grace que la pérdida no significa el final, que el dolor puede sentarse junto a la alegría, si somos lo suficientemente valientes para dejarlo, y Ashbourne, en el dolor llevado por la nieve y criado en una esperanza silenciosa, no solo aprendió a correr, nos recordó lo que significa confiar de nuevo. Tal vez la próxima vez que veas un perro con un ojo nublado, o una cicatriz en su costado, o alguien que camina un poco más lento, que no habla tan alto, recordarás esta historia y recuerda que los milagros no siempre llegan con una armadura brillante. A veces se acurrucan a tu lado en un columpio del porche, en la luz tenue de la primavera. A veces parecen redención con 4 patas. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Deja un comentario a continuación y cuéntanos sobre el animal que cambió tu vida. Suscríbete para escuchar más historias reales de esperanza curativa y el poder silencioso del amor, y que Dios te bendiga a ti y a cada alma que alguna vez hayas ayudado, ya sea que caminen sobre 2 piernas o dolorosa, forma en que una vez fue, ahora respiraba, exhalaba historias y lamentos, y el suave roce de patas sobre pisos de madera contenía risa otra vez, aunque solo fuera en pedazos. Contenía paz. Grace se agachó y arañó detrás de las orejas de Willow. El perro Mayo R dio un suave bufido, moviéndose ligeramente para que su cabeza descansara contra los pies descalzos de Grace. Ceniza, tendido sobre su espalda con sus patas en el aire, se estremeció una vez en un sueño bañado por el sol. Grace sonrió.
No había pensado que volvería a sentirse así, como si una vida todavía fuera posible después de lo peor, como si algo bueno todavía pudiera encontrarla, no en grandes gestos, sino en la silenciosa persistencia de un amor que no pedía ser ganado. Una brisa agitaba los árboles enviando luz del sol a través de las agujas en rayos dorados. Las campanillas de viento en el porche tocaban una melodía dispersa a lo lejos. Un halcón gritaba sobre las crestas, su voz resonaba en los huecos. Grace cerró su libro y se reclinó en la silla. Miró hacia el bosque. Su corazón lleno. El peso del pasado nunca la abandonaría por completo. Pero ahora descansaba diferente. Menos como una carga, más como raíces. Y en ese momento con Willow, respirando suavemente a su lado ceniza, retorciéndose, y sueños de charcos de barro y ardillas listadas y el bosque zumbando a su alrededor. Ella supo que este era su hogar. A veces Dios no envía milagros con relámpagos o truenos. A veces los envía silenciosamente, envueltos en pelaje embarrado, con piernas temblorosas, ojos hundidos, y un nombre que ya ni siquiera pueden recordar. A veces los ángeles que envía no vuelan, cojean, y sin embargo caminan directo a nuestras vidas y nos enseñan a amar de nuevo. Willow no vino a sanar el mundo, vino a proteger a su cachorro, pero al hacerlo suavizó un corazón que se había quedado en silencio. Le recordó a Grace que la pérdida no significa el final, que el dolor puede sentarse junto a la alegría si somos lo suficientemente valientes para dejarlo. Y Ashbourne, en el dolor, llevado por la nieve y criado en una esperanza silenciosa, no solo aprendió a correr, nos recordó lo que significa confiar de nuevo. Tal vez la próxima vez que veas un perro con un ojo nublado o una cicatriz en su costado, o alguien que camina un poco más lento, que no habla tan alto, recordarás esta historia. Y recuerda que los milagros no siempre llegan con una armadura brillante. A veces se acurrucan a tu lado en un columpio del porche, en la luz tenue de la primavera. A veces parecen redención con 4 patas. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Deja un comentario a continuación y cuéntanos sobre el animal que cambió tu vida. Suscríbete para escuchar más historias reales de esperanza curativa y el poder silencioso del amor, y que Dios te bendiga a ti y a cada alma que alguna vez hayas ayudado, ya sea que caminen sobre 2 piernas o contra los pies descalzos de Grace, ceniza tumbada de espaldas con las patas en el aire. Se crispó una vez en un sueño bañado por el sol. Grace sonrió. No había pensado que volvería a sentirse así, como si una vida todavía fuera posible, después de lo peor, que algo bueno todavía pudiera encontrarla, no en grandes gestos, sino en la silenciosa persistencia de un amor que no pedía ser ganado. Una brisa agitó los árboles, enviando luz del sol a través de las agujas en rayos dorados. Las campanillas de viento en el porche tocaron una melodía dispersa a lo lejos. Un halcón gritó sobre las crestas, su voz resonando en los huecos. Grace cerró su libro y se reclinó en la silla. Hacia el bosque con el corazón lleno. El peso del pasado nunca la abandonaría por completo, pero ahora descansaba de manera diferente, menos como una carga, más como raíces, y en ese momento con Willow respirando suavemente a su lado, ceniza retorciéndose, y sueños de charcos de barro y ardillas listadas, y el bosque zumbando a su alrededor, supo que este era su hogar. A veces Dios no envía milagros con relámpagos o truenos, a veces los envía silenciosamente, envueltos en barro, pelaje, con patas temblorosas, ojos hundidos, y un nombre que ya ni siquiera pueden recordar. A veces los ángeles que envía no vuelan, cojen, y sin embargo caminan directo a nuestras vidas y nos enseñan a amar de nuevo. Willow no vino a sanar el mundo, vino a proteger a su cachorro, pero al hacerlo suavizó un corazón que se había quedado en silencio. Le recordó a Grace que la pérdida no significa el final, que el dolor
puede sentarse. Junto a la alegría, si somos lo suficientemente valientes para dejarlo, y Ashbourne, en el dolor llevado por la nieve, y criado en una esperanza silenciosa, no solo aprendió a correr, nos recordó lo que significa confiar de nuevo, o tal vez la próxima vez que veas un perro con un ojo nublado, o una cicatriz en su costado, o alguien que camina un poco más lento que no habla tan alto. Recordarás esta historia y recordarás que los milagros no siempre llegan con una armadura brillante. A veces se acurrucan a tu lado en un columpio del porche en la luz tenue de la primavera. A veces parecen redención con 4 patas. Si esta historia tocó tu corazón, por favor compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades. Deja un comentario a continuación y cuéntanos sobre la animal que cambió tu vida. Suscríbete para escuchar más historias reales de esperanza curativa y el poder silencioso del amor, y que Dios te bendiga a ti y a cada alma que alguna vez hayas ayudado, ya sea que caminen sobre 2 piernas o contra los pies descalzos de Grace. Ceniza, tumbada de espaldas con las patas en el aire, se crispó una vez en un sueño bañado por el sol. Grace sonrió, no había pensado que volvería a sentirse así, como si una vida todavía fuera posible, después de lo peor, que algo bueno todavía pudiera encontrar.